La aparición al apóstol Pedro, tomado del mismo documento. Eran casi las 8:30 de la noche ese domingo cuando Yeshua se apareció a Simón Pedro en el jardín de la casa de Marcos. Se trataba de su octava manifestación morontial. Pedro había vivido bajo el pesado lastre de las dudas y la culpa desde su negación al Maestro. Durante todo el día del sábado y ese domingo, Pedro había luchado contra el miedo de que quizás nunca más volvería a ser un apóstol. Se estremecía ante el destino sufrido por Judas y llegó incluso a creer que él también había traicionado a su Maestro por el hecho de negarlo. Toda esa tarde pensó que tal vez su presencia con los apóstoles impedía que Yeshua se les apareciera. Siempre que, por supuesto, él hubiera realmente resucitado entre los muertos. Y fue a un Pedro sumido en este estado de mente y de alma a quien Yeshua se apareció cuando el abatido apóstol paseaba entre las flores y arbustos. Cuando Pedro pensó en la cariñosa mirada del Maestro al pasar junto a él en el patio de Anás y le pasaba por su mente el maravilloso mensaje que le había traído temprano esa mañana las mujeres que vinieron de la tumba vacía: id contarles a mis apóstoles. Y a Pedro, al considerar estos signos de misericordia, su fe empezó a sobreponerse a sus dudas y se quedó quieto apretando los puños mientras decía en voz alta: yo creo que ha resucitado de entre los muertos. Iré y se lo diré a mis hermanos. Y al decir esto, apareció repentinamente ante él la forma de un hombre que, con un timbre de voz que le resultó familiar, le habló diciéndole: Pedro, el enemigo quería hacerte contigo y hacerte dudar, pero no le iba a dejar que yo no iba a permitir que llevaras esa duda. Yo sabía que no negaste de mí desde el corazón, por lo que te perdoné incluso antes de que me lo pidieras. Yo sabía que tu negación no era desde el corazón, por eso te he perdonado. Pero ahora debes dejar de pensar en ti mismo y en los problemas del presente mientras te preparas para llevar a la nueva y la buena nueva del Evangelio a los que se hallan en tinieblas. Nunca más debes preocuparte por lo que puedas recibir del reino, sino aplícate más bien a lo que tú puedas dar a los que viven en extrema pobreza espiritual. El mensaje es para todos. Si somos ricos espiritualmente, entonces podremos llevarle este mensaje espiritual de amor y luz a los que se hallan en pobreza espiritual. Apréstate, Simón, para la batalla de un nuevo día, para la lucha contra la oscuridad espiritual y contra las malévolas dudas de las mentes materiales de los hombres. Pedro y el Yeshua morontial caminaron por el jardín y hablaron de cosas pasadas, presentes y futuras durante casi 5 minutos. Luego el Maestro desapareció de su vista diciendo: adiós, Pedro, hasta que te vea con tus hermanos. Durante un momento Pedro se sintió exultante ante la repentina constatación de que había hablado con el Maestro resucitado y de que podía tener la certeza de que aún era un embajador del reino. Acababa de oír al Maestro glorificado que lo alentaba a continuar predicando el Evangelio, y con todo esto brotando de su corazón, se apresuró al aposento alto y en presencia de sus compañeros apóstoles exclamó con respiración entrecortada por la emoción: he visto al Maestro en el jardín, he hablado con él
y me ha perdonado. Es aquí donde tenemos que entender que llevar este mensaje que el Maestro nos ha enseñado es de lo más maravilloso. Debemos hacerlo con alegría, con gozo, usando cualquier medio que tengamos al alcance. Pero el verdadero mensaje, el que el Señor nos trajo, el que está entregando por medio de Él directamente y también por los reveladores de la verdad y por supuesto el Espíritu de la verdad, el cual nos está llevando a todo el conocimiento. No el mensaje adulterado que del Maestro han hecho los dogmas manipuladores del sistema. Las palabras de Pedro de que había visto a Yeshua en el jardín impresionaron profundamente a sus compañeros apóstoles, y cuando estaban a punto de poner sus dudas, Andrés se levantó y los previno de que no se dejaran influir demasiado por las palabras de su hermano. Andrés dio a entender que Pedro ya antes había visto cosas que resultaron no ser reales. Aquí se está refiriendo a algo así como cuando caminó por las aguas, que se dice en los evangelios que caminó por las aguas, pero en realidad Pedro lo que tuvo en ese momento fue un sueño. Aunque Andrés no hizo alusión directa a la visión que Pedro había tenido de noche en el mar de Galilea, cuando aseguró que había visto al Maestro caminando hacia sobre ellos, sobre las aguas. Sí, dijo lo suficiente como para hacer ver a todos allí los que estaban presentes que este suceso estaba en la mente de Simón. Simón Pedro se sintió muy dolido por las insinuaciones de su hermano y enseguida cabizbajo guardó silencio. Los gemelos se sintieron muy apenados por Pedro y ambos se acercaban a expresarle su solidaridad y a decirle que ellos le creían, reiterando a la vez que su propia madre también lo había visto al Maestro. En este punto es donde vienen las dudas sobre las personas cuando alguien ha tenido emociones y las ha contado como si fueran hechos reales. Y fue eso lo que le ocurrió a Pedro. Pero Pedro, lleno de ánimo y lleno de esperanza por las palabras del Maestro, no se dejó vencer.